Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hemos tenido un número importante de personas interesadas en este webinar que vamos a estar realizando de forma semanal los días viernes para efectos de darle seguimiento a la afectación que el tema del virus COVID-19 está teniendo en los centros de trabajo. La idea de estos webinars que vamos a tener entonces todos los viernes a partir del día de hoy a las 2 de la tarde es poder dar seguimiento a las noticias que han acontecido durante la semana, a analizar un poco el impacto que eso está teniendo en las empresas y a su vez poder proyectar un poco lo que esperamos para los próximos días a nivel de decretos, proyectos de ley y un poco lo que a nivel legal podríamos esperar para los próximos días. También vamos a habilitar el día de hoy la posibilidad de hacer consultas. Entonces vamos a tener el día de hoy sí habilitado, a diferencia del webinar pasado, la posibilidad de recibir acá consultas por la herramienta de el sistema y pues con gusto vamos a estar dando respuesta a estas consultas. Entonces, básicamente la dinámica del día de hoy sería, vamos a hacer un pequeño recuento de los temas que han acontecido esta semana. Vamos a hablar un poco de lo que esperamos para la siguiente y vamos a dar espacio para atender consultas que recibamos vía la herramienta de preguntas. En primer lugar, pues bueno, tenemos el hecho de que durante esta semana el Ministerio de Trabajo y algunas otras entidades gubernamentales han tenido que flexibilizar un poco sus criterios respecto a posiciones que tradicionalmente en materia laboral, en algunos casos eran del todo ilegales, eran del todo no recomendables o incluso en algunas situaciones del todo imposibles. Acá pues vamos a empezar haciendo un recuento con los temas que se han venido viendo desde lo más reciente, tal vez a lo pues anterior. Y estos días, digamos, estamos a la expectativa de la forma en que vamos a manejar el tema de la suspensión colectiva de contratos de trabajo. Esta figura, hemos empezado a hacer una campaña informativa de videos para informar un poco a las empresas sobre la figura, porque sinceramente en el caso de Costa Rica, la suspensión del contrato era una especie de dinosaurio jurídico, es decir, estaba regulado en el código, pero por lo difícil que se cumplieran las condiciones que el código requería para esta posibilidad, pues casi que se hacía, digamos, no práctica, no se utilizaba normalmente. Entonces, la suspensión del contrato de trabajo es una pausa en el contrato laboral, de manera que se interrumpen las dos obligaciones más importantes de las partes. Por un lado, la prestación del servicio, por el lado de los trabajadores, y por parte de la empresa, el tema de la interrupción de pagos de salarios, dado que no hay servicios que remunerar. Evidentemente, la consecuencia de la aplicación de la suspensión es muy grave, puesto que deja a los trabajadores sin recibir ingreso alguno por parte del patrono, pero esta medida, al ser excepcional, lo que busca es evitar la medida que de forma natural, cuando una empresa necesita disminuir costos operativos para efectos de subsistir, pues es la primera medida que piensa ejecutar, que son los despidos masivos o despidos colectivos. De manera que la forma de razonar del Código de Trabajo es antes de, pues de alguna manera, promover o permitir que los patronos salgan a ejecutar despidos, lo que vamos a hacer es, pues básicamente poner en pausa esos contratos para darle un aire a las empresas y que puedan superar esa situación y posteriormente los contratos se renueven, se reactiven, ¿verdad? Uno de los puntos que generalmente ha causado, digamos, duda o expectativa es si la empresa debe esperar una autorización por parte del Ministerio de Trabajo para poder suspender los contratos. Y ciertamente a nivel del Código de Trabajo, pues el procedimiento que se establece es que la empresa hoy
comunica a sus trabajadores la situación, la necesidad de suspender los contratos. Debemos entregar un documento a los trabajadores haciendo constar esa situación, y regula nuestro código que a partir de ese momento tenemos 3 días para comunicarle al Ministerio de Trabajo la existencia de la causal de suspensión para que el ministerio proceda a tenerla o darla por comprobada. Entonces ahí se va a generar una especie de inspección, una especie pues de validación de que no es simplemente que estamos buscando disminuir costos por problemas, digamos, administrativos internos, sino que en este caso la crisis relacionada a COVID-19 está impactando la empresa de manera financiera y, por cierto, pues de forma grave, de manera que nos vemos en la necesidad de, pues bueno, interrumpir o más bien suspender los contratos de trabajo. Básicamente, como les comentaba, esto era una situación pues no común en Costa Rica y más bien estamos a la espera de la publicación de un decreto que haría mucho más rápido y mucho más eficaz la presentación de estas suspensiones. Problemas que estamos teniendo prácticos estos días es que cuando vamos al Ministerio de Trabajo a entregar el documento que el código dispone, o por un lado hay mucha fila esperando, personas esperando ingresar al Ministerio de Trabajo para hacer su solicitud. A los edificios solamente están dejando entrar un pequeño grupo de personas a la vez, entonces tal vez la parte de la aglomeración de personas se da en las afueras del edificio. Parte de lo que esperamos que ocurra con este decreto es que este trámite, esta gestión pueda hacerse vía digital a través de una plataforma o un correo electrónico que el Ministerio de Trabajo disponga al efecto para evitar este tipo de situaciones. Vamos a ver, tengo preguntas sobre este tema. Un segundo. ¿Hasta qué punto se puede negociar con el Ministerio de Trabajo y otros el cierre de una planta agrícola si eventualmente surgiera un caso positivo de COVID-19? Bueno, este es un punto importante porque la orden, digamos, de cierre de un centro de trabajo, de una empresa, vendría dada únicamente por una autoridad, digamos, de salud, que en ese caso, pues tendríamos que ejecutar. Y una vez que esa autoridad de salud ejecute esa orden de cierre, pues estaríamos ante una causal de suspensión de los contratos que, como les digo, básicamente tendría el efecto de impedir o de continuar con el pago de los salarios por parte de la empresa. Sin embargo, en ese caso en particular es o se necesita una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud y no es una decisión, digamos, unilateral del patrono. Y este es un punto importante, es decir, que se presente un caso de COVID-19 que además esté confirmado, no está regulado en el Código de Trabajo como una causal de suspensión que me autoriza a suspender esos contratos. Entonces, es un punto que debemos tomar ahí en consideración. Respecto a la caja, sí es correcto que se aprobó una reducción del 75% de la base mínima contributiva a los aportes patronales y los trabajadores. Pues sí, en este tema, el día de ayer, la caja comunicó esta disminución. Esta base mínima contributiva rondaría, de acuerdo a nuestros cálculos, los 68,000 colones, de manera que si una empresa se ve en la necesidad de aplicar lo que el proyecto de ley que se votó ayer en primer debate y que esperamos que el día de mañana se vote el segundo debate y por tanto se convierta en ley de la República tan pronto el señor presidente firme ese proyecto, pues básicamente nos permitiría a aquellas empresas que logren demostrar una afectación económica del 20% al menos con respecto a el año anterior o incluso al mes anterior de su operación, disminuir sus jornadas hasta en un 50%, es decir, trabajar por medio tiempo durante la aplicación de esta crisis y si la afectación supera el 35%, poder trabajar un cuarto de tiempo, un cuarto de jornada, esa es una posibilidad. Entonces, si yo estoy disminuyendo mis jornadas y el salario realmente percibido de los trabajadores por media jornada, por ejemplo, son 200,000 colones, yo tendría que reportar esos 200,000 colones porque la base mínima contributiva, como les digo, estaría rondando los 68,000 colones. La única manera pues de que yo tenga que reportar esta base mínima es cuando el salario real de un trabajador durante ese periodo de pago no superara ese monto. Por ejemplo,
percibió 50,000 colones, entonces lo que vamos a tener que reportar a la caja sería el tema de esos 68,000 colones como base mínima contributiva. Respecto al tema de teletrabajo, pues bueno, básicamente las empresas han estado utilizando esta figura de manera pues muy amplia, y yo les diría que en este momento las empresas pues están autorizadas a utilizar el teletrabajo, aunque no contemos con bueno, lo que sería el tema de una regulación, una política eh, pues específica que al efecto la empresa haya aprobado, y podríamos más bien establecer la posibilidad de establecer el teletrabajo como una especie de medida de emergencia. Esto es algo que nuestra legislación a nivel de la ley de teletrabajo no contemplaba, pero el teletrabajo de nuevo como una condición de emergencia podría ser aprobada, y lo único que tendríamos que hacer, como ya se ha aplicado en algunas organizaciones, es un comunicado hacia los trabajadores para efectos de, bueno, aclarar algunas situaciones, como que esta es una medida de emergencia que tendrá vigencia únicamente durante el plazo de este decreto de emergencia nacional, y donde adicionalmente, una vez superada esa situación, el teletrabajo podría suspenderse o eliminarse del todo hasta que la empresa analice la posibilidad de continuar o no dicha práctica. Entonces, no se vuelve, digamos, tan compleja la aplicación del teletrabajo en este momento, dado que lo que tendríamos que hacer es regular ciertos aspectos básicos, como, bueno, cuáles son los puestos teletrabajables, cuáles no, para efectos de poder enviar a laborar a los trabajadores desde la casa. Un punto importante acá es que, pues bueno, también habría que entrar en una negociación sobre los costos que están relacionados al teletrabajo, dado que si ya el trabajador cuenta con, digamos, una cuenta de Internet, de conectividad en su casa, pues no podría exigírsele el pago, digamos, de algún monto adicional a la empresa, pero sí, por el contrario, el trabajador no cuenta con conectividad en su casa, y para efectos de teletrabajar tiene que adquirir uno, y la medida de teletrabajo es obligatoria por parte de la empresa. Ahí podríamos entrar en el tema de la necesidad de costear pues todo o parte de este paquete de conectividad. De nuevo, la ley de teletrabajo plantea que el teletrabajo es voluntario en Costa Rica, pero como en este caso la empresa está acatando medidas, recomendaciones del Ministerio de Salud, y se trata de una medida preventiva, pues esta posibilidad básicamente pues faculta a la empresa de utilizar el teletrabajo como medida obligatoria, dado que en caso de no hacerlo, las medidas que habría que tomar son muchísimo más lesivas para el trabajador, como por ejemplo suspender los contratos de trabajo y por tanto suspender también la parte del pago de salarios. Acá tenemos más consultas. ¿Se puede despedir sin responsabilidad patronal a una persona que irrespete la cuarentena por COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud u otro ente estatal? Sí, claro. Básicamente, pues bueno, dentro del artículo 81 tenemos todavía el inciso L, que podemos alegar ahí una pérdida de confianza, también la puesta en riesgo a algunos de los compañeros de trabajo, y por tanto, esto podría entenderse como una falta grave de los trabajadores o del trabajador que incumpliera con esta obligación. ¿Por cuánto tiempo se puede suspender el contrato de trabajo? En este caso, muy bien, bueno, básicamente el código dispone actualmente que esa suspensión es por un plazo, digamos, temporal, mientras se logre superar la situación que da origen a esa suspensión. Sin embargo, en el proyecto de ley, perdón, en el decreto que se está valorando sobre este tema y que hemos podido eh, conocer algunos de esos lineamientos, se habla de un periodo de 3 meses que pudiera ser prorrogable por un periodo de 3 más. Y bueno, todo esto dependerá de que la empresa logre superar en un plazo más corto o no la situación económica en la que se encuentra debido al tema del COVID-19. ¿Se puede suspender a algunos trabajadores de ciertas áreas y no de todas? Sí, claramente, de nuevo, como el tema de la suspensión lo que busca es evitar despidos masivos por parte de las empresas. Entonces, sí, yo puedo continuar operativo con una parte de la empresa,
pero necesito suspender otra. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos una empresa donde, pues bueno, su centro de distribución no tiene ningún tipo de labores en este momento. A nivel de tienda, de local, sí se mantiene un cierto nivel de ventas, entonces ellos deciden suspender solo la parte del centro de distribución, precisamente porque es donde no tenemos labores que poner a hacer, digamos, a los trabajadores en razón de la caída tan drástica de las ventas. Y con la parte comercial, la parte de atención al cliente, pues los contratos pueden continuar vigentes mientras la empresa pueda sostener esa situación. Pero importante, la suspensión no necesariamente tendría que ser con la totalidad de los trabajadores, y un poco la recomendación ahí es que a nivel técnico podamos demostrar la razón por la que unos trabajadores sí continúan recibiendo salario y trabajando y otros se encuentran suspendidos. Nos preguntan si el patrono debe preguntar primero al ministerio para hacer suspensión de contrato y luego proceder con las personas. En realidad, como les comento, el código no lo dispone así. Lo que se establece en el código es que hoy, pues básicamente como empresa, como patrono, yo tomo la decisión de suspender los contratos porque me es imposible continuar con la situación actual, en donde pues el costo operativo es muchísimo mayor a los ingresos que estoy teniendo, y ese flujo de caja pues básicamente debe interrumpirse de alguna manera, y por ende tendríamos que suspender los contratos. Yo comunico a los trabajadores en una carta de suspensión la decisión que está tomando la empresa, y como les digo, a partir de ese momento tengo que ir al Ministerio de Trabajo a que el ministerio compruebe, tenga por comprobada la existencia de la causal de suspensión a la que estamos alegando. Básicamente, el Código de Trabajo nos da tres alternativas. Una de ellas es la falta de materia prima cuando no sea imputable al patrono, y evidentemente, pues en este caso, podría presentarse en algunas empresas que podrían continuar operando, pero que por cierres de fronteras, por el tema de cierres de aeropuertos y demás, tal vez la materia prima de su industria pues comience a escasear, y por tanto pues tengamos que cerrar operaciones. Pero la segunda causal es la que más estaríamos utilizando, que es la que hace referencia a la fuerza mayor o el caso fortuito, donde pues básicamente tendríamos al menos dos casos de empresas, las que pues estarían siendo, por ejemplo, cerrados sus centros de trabajo por una orden sanitaria, como ha sido el caso de algunos casinos, de algunos bares, de algunos restaurantes que, pues bueno, no aplicaron la medida de operar únicamente al 50% de su capacidad, y precisamente ante esa situación es que se emite la orden de cierre. Cuando se da esa situación, pues habría una suspensión del contrato, pues bueno, por una fuerza mayor, es decir, porque hay una orden que me implica esa situación, y debo irlo a demostrar al Ministerio de Trabajo. La otra posibilidad es que, pues bueno, ante la afectación económica que se está presentando en las empresas, eso genera el tema de un caso fortuito donde simplemente yo no puedo continuar operando como empresa, y a partir de ahí me veo en la necesidad de suspender el contrato, ¿verdad? Esa sería un poco, porque la tercera causal es la muerte o fallecimiento o quiebra de la empresa, donde evidentemente se tendrían que suspender los contratos, pero ahorita nos estaríamos enfocando principalmente en estos dos que les comento. Significa que la suspensión solo se puede realizar si realmente la organización se ve afectada en sus ingresos. Esto se debe demostrar, obviamente. Sí, claro. Recordemos que la suspensión es una medida excepcional del código. Como les digo, hasta el día de hoy tenemos décadas sin utilizar esa figura. La última vez que en la historia reciente se utilizó fue para el terremoto de Cinchona, donde una empresa en particular, pues al quedar sus instalaciones destruidas, solicitó la suspensión al Ministerio de Trabajo, y aún así, digamos que fue un proceso que tomó tiempo. Nunca, o al menos no recientemente, habíamos tenido la situación de la necesidad de suspender colectivamente contratos en un número importante de empresas. Hasta el día de hoy ya se hablaba de más de 40 organizaciones presentando esa solicitud ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, un punto que les quiero transmitir es que si su organización, si su empresa está valorando suspender contratos de trabajo, hay que ponerse, digamos, la mano en el corazón antes de simplemente venir a cargar al Ministerio de Trabajo de expedientes y de solicitudes, porque realmente vamos a tener que ir a comprobar que nos encontramos en una de las tres posibilidades que les mencioné,
no tengo materia prima y por tanto no puedo producir, que eso es hasta ahorita un caso aislado, o que yo tenga una orden sanitaria que me obligó a cerrar. Mi operación está cerrada en razón de esta orden y por tanto no puedo operar. Y la tercera es que la operación de la empresa está teniendo graves pérdidas, es una situación financieramente insostenible, porque, por ejemplo, la cadena de tiendas que les mencionaba hace un rato, el día de ayer una de sus tiendas en una provincia lo que vendió fueron 9,000 colones, cuando los gastos operativos de ese local, de solamente ese local, estar abierto con cerca de 15 trabajadores, el alquiler del local, electricidad, en fin, todos los costos relacionados, evidentemente no se sostienen con 9,000 colones. Y ahí va a ser muy importante que utilicemos medios de prueba que en ocasiones tal vez no están tan a disposición de las empresas, al menos no de las más pequeñas, porque vamos a requerir, por ejemplo, una proyección de un flujo de caja, que esto es digamos, un instrumento financiero que nos puede indicar de aquí al cierre de mes, de aquí a la primera quincena del mes de abril o incluso a el cierre del mes de abril, cómo estaría el flujo de caja de la empresa, tomando en cuenta los ingresos que estamos teniendo ahorita, las órdenes de compra que vienen en camino, las facturas que están en proceso de cobro, cómo se ha comportado también el tema de las cuentas por cobrar en este periodo, ¿verdad? Sí, con esto quiero decirles que, pues bueno, en uno y otro caso sería más fácil para una empresa demostrar el tema de la suspensión que en otros. Es decir, si se trata de un bar que tiene una orden de cierre, el proceso va a ser mucho más sencillo que el de una cadena, digamos, de tiendas que tiene que venir a demostrar el tema de su insostenibilidad desde el punto de vista financiero con los ingresos que está recibiendo actualmente. Podría referirse a la prórroga con la caja. Se dice que debe presentarse los documentos originales en oficinas centrales, pero es contradictorio a lo que el gobierno está solicitando de quedarse en casa. Sí, definitivamente, pues bueno, todo lo que se está valorando en estos momentos respecto a impuestos, respecto a cargas sociales, en la mayoría de los casos implica el tema de una moratoria, es decir, es que me dan tiempo para pagar posteriormente las obligaciones, las deudas que yo pueda estar teniendo por, pues bueno, por tratarse de una empresa, de una operación. Entonces, acá el tema, nosotros vamos a estar, como lo hemos venido haciendo a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, publicando pequeñas cápsulas informativas con el fin de que pues bueno, todas las empresas que nos siguen puedan encontrar, digamos, el camino a seguir en caso de una suspensión de contrato, en caso de necesidad de disminuir las jornadas, incluso como les comentaba, el tema de enviar a los trabajadores a disfrutar vacaciones y ya el mismo Ministerio de Trabajo se ha pronunciado en el sentido de poder hasta adelantar vacaciones a los trabajadores. Todo esto con el fin de qué? Pues bueno, de evitar que si esa empresa no adelanta vacaciones que le están siendo remuneradas al trabajador, pues en algún momento se va a ver en la necesidad de suspender los contratos o eventualmente de despedir trabajadores. En ese abanico, digamos, de posibilidades, el tema de adelantar vacaciones se vuelve en este momento definitivamente el mal menor. De manera que con gusto esta parte de lo que comunicó la caja el día de ayer y que ha sido una noticia en desarrollo durante el día de hoy, lo vamos a estar compartiendo a través de nuestra página y nuestras redes sociales. Ya se emitió el decreto por parte del ministerio para poder realizar suspensiones temporales de contrato de trabajo. Como les digo, no, en realidad estamos a la espera a este momento de que se publique este decreto. Sin embargo, no ha sido necesario para que un número superior a las 50 empresas ya haya presentado esta solicitud de suspensión, donde efectivamente se han suspendido los contratos, es decir, los trabajadores fueron reunidos y les comunicaron el tema de la necesidad de suspender estos contratos. También hemos tenido conocimiento de la primera empresa a la que pues el ministerio visita luego de haber comunicado esa suspensión y de alguna manera le rechaza la solicitud de suspensión porque no siguió el procedimiento de comunicarle al ministerio la suspensión. Ellos simplemente pues mandaron a la gente para la casa, se quedaron callados, no dijeron nada, transcurrieron varios días y la inspección viene a corroborar denuncias recibidas por parte de trabajadores. Entonces, en este caso, de nuevo, es muy importante seguir el procedimiento recomendado para estos casos. Los trabajadores deben tener una carta de suspensión
donde nosotros podamos básicamente aclararles las condiciones por las que estamos suspendiendo el contrato, el hecho de que esta es una medida, digamos, menos gravosa para los trabajadores porque implica la no existencia de despidos masivos, y a partir de ahí la solicitud de comprobación de la causal de suspensión ante el Ministerio de Trabajo, que es importante que la presentemos para efectos de cumplir con lo que el código dispone. A partir de ahí, esperamos que ya para la próxima semana podamos contar con este decreto que vendría a aclarar una serie de dudas que ahorita tienen muchas de las empresas. Si la empresa reduce la jornada 1 o 2 horas para evitar la exposición de sus colaboradores por el periodo completo de la jornada, pero no con el objetivo de reducir el salario de los trabajadores, ¿cuál es la manera adecuada de ejecutarlo? Comunicado general o de manera de prevención. Bueno, en estos temas es importante porque eh, por ejemplo, el Poder Judicial tomó una decisión similar con respecto a su operación, donde disminuye la jornada, de alguna manera tratando de disminuir también el riesgo de contagio a la hora de tener pues, menos tiempo en el centro de trabajo. Sin embargo, en una figura de este tipo, pues bueno, no encuadraría dentro de lo que la ley, el proyecto de ley que se votó ayer en primer debate, establece, que es reducir la jornada por un efecto económico digamos, del tema de coronavirus en la empresa y la necesidad entonces de reducir el trabajo de los colaboradores, ni tampoco sería una suspensión. Acá básicamente lo que podríamos conversar es el hecho de tener un acuerdo, digamos, con los colaboradores en este sentido, para efectos de que se pueda trabajar menos horas, digamos, durante la jornada, pero es un buen punto. Temprano una cadena de tiendas también hizo la consulta de si, mire, yo tengo, no sé, pues años de tener a los vendedores de mi empresa conmigo, yo quiero asumir el costo de continuar pagándoles sus salarios, pero quiero cerrar las tiendas para efectos de, bueno, ni exponerlos a ellos ni exponernos nosotros. En esos casos, pues ahí lo que se podría eventualmente hablar es de un permiso o una licencia con goce de salario, dado que, como les digo, pues hasta ahorita todos los instrumentos que se han estado pues negociando, tanto el decreto como el proyecto de ley, pues lo que buscan atender es el caso de las empresas que pues básicamente no tienen flujo de caja para pagar los salarios si esto continúa teniendo afectaciones a futuro. Durante la suspensión, el patrón no debe pagar la caja, reservar pasivos como aguinaldo del colaborador o acumulación de vacaciones. Bueno, recordemos que como la suspensión es una pausa al contrato de trabajo, en el momento en que se suspende el pago de salarios, pues evidentemente no habría una planilla que reportar porque no hubo salarios en ese periodo. Es como cuando el trabajador está, por ejemplo, incapacitado. El tiempo que transcurre sí cuenta para efectos de la antigüedad, pero no así para el tema, digamos, del disfrute de vacaciones, porque las vacaciones pues toman en cuenta la remuneración del periodo. Si no hubo salarios, pues no se acumulan para efectos de cálculo, y tampoco hubo días o semanas laboradas para efectos del disfrute. Igual que con el aguinaldo, ¿verdad? El tiempo transcurre, pero no hubo salarios devengados, entonces eso afectaría eventualmente el aguinaldo también. Para preaviso y cesantía sí cuenta el tiempo como antigüedad, pero para efectos del pago de esos beneficios, lo que el proyecto de ley que se aprobó ayer en primer debate establece es que cuando se haya que proceder o tengamos que proceder al cálculo de estos derechos, lo haríamos sobre salarios o sobre meses con salario completo, no con los meses donde hubo una afectación por parte de la disminución de jornadas o la suspensión del contrato. ¿Qué beneficio tendría la empresa sobre la caja del Seguro Social? Y pues bueno, básicamente en estos casos, el beneficio que se está buscando es que la empresa pague únicamente sobre los salarios realmente devengados por los trabajadores, y que en caso de la suspensión, pues bueno, no tengamos que proceder con este costo para de alguna manera rescatar a las empresas. ¿En la suspensión se debe liquidar algún rubro? Bueno, como les comento, no se trata de una interrupción del contrato, no es una terminación de los contratos, es simplemente una pausa en el contrato, de manera que no tenemos que dar preaviso, no tenemos que pagar cesantía,
no tenemos que liquidar ni vacaciones ni aguinaldo proporcional, porque simplemente lo que hacemos es poner una pausa en ese contrato y posteriormente los contratos se estarían reanudando normalmente. Lo que se ha estado valorando es la posibilidad de que aquellos trabajadores que han sido suspendidos puedan retirar el fondo de capitalización laboral o otro tipo de fondos que tengan a su disposición, pero en este momento, digamos, como la ley no ha sido aprobada en su totalidad, tendríamos que estar pendientes a el avance de este tema en los próximos días. La suspensión es únicamente temporal. Luego de pasado ese periodo, los colaboradores regresan con las mismas condiciones anteriores. Sí, correcto. Hago énfasis en este tema de la pausa en el contrato. Una vez que las empresas se recuperan, una vez que el decreto de emergencia finaliza, a partir de ese momento el contrato se reactiva, las cosas vuelven al estado en el que estaban y salarios, jornadas, lugar de trabajo, en fin, todas las condiciones se mantendrían exactamente igual. En el caso de una empresa constructora que está con proyectos en ejecución en este momento, pero que en 2 meses se quedará sin trabajo porque todos los procesos se detuvieron, ¿cómo se plantearía la petición de acogerse a la suspensión de contratos y reducción de jornadas laborales? Bueno, casualmente acá, este es el tipo de casos que les digo que no es simplemente presentar un documento y ya, sino que yo debo comprobar al Ministerio de Trabajo lo que, pues para efectos de los abogados llamamos que esto es un hecho futuro que además no sería tan incierto. Es decir, ya yo tengo eh, pues la proyección de los ingresos, el tema de hasta cuándo, digamos, la empresa puede sostener los costos operativos actuales y a partir de qué momento debería disminuir el tema de del pago de salarios u otros gastos que me permitan subsistir como organización. A partir de aquí va a ser muy importante, como les digo, aportar prueba desde el punto de vista financiero que nos permita justificar esta situación ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasaría a nivel de pensiones y cuotas? Pensando que al ser menos lo que cotizo o se paga a la caja, podría haberse afectado a la pensión. Sí, correcto. Bueno, esto es un tema que no se ha dimensionado en este momento de los esfuerzos que hemos podido tener conocimiento a nivel legal. Le podría asegurar que casi ninguno ha tomado en cuenta qué va a pasar con el tema de pensiones y cómo se afecta ese fondo de pensiones en razón de las cargas sociales. Lo que se está buscando o el foco en este momento es alivianar el costo operativo de las empresas para evitar de nuevo los despidos masivos, que ese sería pues básicamente el elemento a evitar en este momento. Probablemente a futuro podemos ver, una vez superada esta situación, medidas tendientes a, pues bueno, corregir o de alguna manera apoyar al régimen de pensiones, dada la cesación que estamos teniendo. Y es que este es un punto contraproducente, porque imagínense que si el sistema de salud, la caja de seguro social, está en un pico de requerimientos donde tiene personal trabajando horas extras, hospitales pues bastante utilizados a una capacidad importante y le cerramos el tubo de la parte de las cargas sociales y los ingresos, pues como les digo, al final es contraproducente, lo que estaríamos restándole es capacidad de respuesta al sistema de salud. Entonces, todos estos temas es muy probable que van a estar siendo ajustados en el muy corto futuro conforme la situación vaya evolucionando. La suspensión debe ser determinada, se debe establecer un plazo para reanudar labores. ¿Qué pasa si no se cumple el plazo? Si no vuelve a abrir la empresa. Bueno, un punto que el código establece es que durante la suspensión de los contratos, el patrono puede despedir a los trabajadores, evidentemente con responsabilidad patronal. Entonces, sí, a pesar de la medida de la suspensión y otras alternas que la empresa pueda estar considerando para efectos de disminuir el costo operativo y hacer viable la operación de la empresa, nos damos cuenta de que no funcionó, digamos, ya la empresa pues se encuentra eventualmente en quiebra o demás, podría proceder con la terminación de los contratos, ya sea de la totalidad o de parte de ella. Como les digo, la idea de la suspensión es sostener al máximo posible la decisión de la empresa de proceder con despidos, ¿verdad? Entonces, una cosa, digamos, que no vendría a ser sustitutiva de la otra. La base mínima contributiva aplica más para trabajadores temporales o contratos por hora. En realidad, no se hace diferencia. La base mínima contributiva es el monto menor por el que yo puedo reportar a un trabajador a la planilla de la Caja del Seguro Social.
Recuerden que esto ha pasado históricamente o tradicionalmente, por ejemplo, con trabajadores o trabajadoras de servicio doméstico, donde la discusión era, bueno, si yo le pago, no sé, por 2 días a la semana, ¿cómo es que tengo que reportar un salario superior a los 170,000 colones, que es el tema la base mínima contributiva, que de hecho aumentó este año? Pues bueno, lo que aquí se está haciendo es bajar esa barra que se tenía a un monto que ronda los 68,000 colones, para efectos de que las empresas continúen reportando a la Seguridad Social los salarios que pagan a los trabajadores, y que el reporte se haga sobre el tiempo efectivamente elaborado, sobre el salario realmente percibido por parte de estos trabajadores. Eh, Tenemos alrededor de 70 preguntas adicionales más. Voy a dar continuidad un poco más con los temas que habíamos preparado, y regresamos en unos minutos con el tema de las consultas, aunque ya casi se ha ido 45 minutos de la sesión solamente en consultas. De ahí que les digo, este webinar semanal va a tener digamos, el objetivo de dar respuesta a la mayoría de consultas que ustedes puedan tener. El teletrabajo debe implementarse en toda actividad que lo permita, dice el Ministerio de Salud. Bueno, un punto que es importante acá y que algunas empresas preguntaron vía correo electrónico antes de dar inicio a este webinar es, bueno, ¿qué pasa con aquellos puestos que no son teletrabajables? Se hablaba de puestos de recepción, de puestos de mantenimiento, limpieza, ¿verdad? En ese tipo de situaciones, definitivamente la empresa, pues bueno, si decide suspender contratos, porque en algún momento se vuelve esto requerido, pues habría que suspender a estas personas. Si ellos no pueden hacer teletrabajo, el punto importante acá es, bueno, poder también demostrarle a estas personas que sus puestos no son aptos para el teletrabajo, de manera que tampoco es obligación para la empresa enviar al 100% de sus trabajadores a teletrabajo, ¿verdad? Es cuando las condiciones lo permiten. Sin embargo, esta discusión es tal vez más propia de hace una semana, cuando todavía estábamos valorando medidas, digamos, menos drásticas. Hoy, ya una semana después de afectación a nivel económico, del tema pues de ventas y demás, ha disminuido considerablemente para algunas empresas. El tema del teletrabajo todavía se sostiene para un grupo en específico, pero se centra más que todo en un asunto de cómo podemos disminuir costos operativos para mantener a la empresa operativa. Trabajadores que oculten síntomas de COVID-19 podrían exponerse a despidos. Casualmente fue una de las preguntas que respondimos hace unos minutos. Por supuesto que un trabajador que pues tenga o muestre síntomas propios de COVID-19 y que, por ejemplo, se presenten al centro de trabajo, que oculten esa situación, podrían eventualmente ser despedidos, dado que en una situación como la que nos encontramos, definitivamente es pues bueno, una pérdida de confianza contra este trabajador, y es muy importante ahí que la empresa se asegure de que ha comunicado en forma adecuada el protocolo que debió seguirse para estos trabajadores cuando tuviesen o sospecharan tener síntomas que podrían ser compatibles con COVID-19. Y ahí les diría que es importante la documentación, y cualquier medio es útil en estos momentos, desde un WhatsApp, ojalá en texto, donde la persona se comunica con su jefatura o con el área de recursos humanos, haciendo constar esta situación y solicitando instrucciones, hasta eventualmente, pues bueno, un correo electrónico o dejar constancia de una llamada telefónica que recibimos del trabajador. Acá es importante aclarar el tema de, bueno, noticias falsas que han estado circulando, en el sentido de que si una persona padece o tiene algún síntoma que pudiese entenderse como propio de COVID-19, ese comunicado decía que evite presentarse a las clínicas de la Caja o a los hospitales o a emergencias, y que la Caja lo iba de alguna manera a visitar. Aclaramos ahí que esa situación no es lo que ocurre en la realidad. Imagínense la capacidad de respuesta que la Caja requeriría tener para visitar a cuanta persona en este momento pues sienta alguno de los síntomas de COVID-19.
el protocolo debe ser presentarse a ese centro de salud para efectos de recibir la valoración médica, ¿verdad? Y esa debería ser la forma, digamos, de proceder de la empresa, es referir a este trabajador que nos está comunicando esa posibilidad al centro de salud más cercano. En este sentido, es también importante, en la medida de lo posible, que la empresa facilite pues algún medio de comunicación, digamos, oficial o formal para restarle importancia al impacto de lo que denominamos los fake news o las noticias falsas que circulan en distintas redes sociales. Les puedo decir que nosotros casi que una vez al día detectamos en redes sociales a través de nuestra compañera Karen Castro del área de comunicación, noticias muy bien elaboradas, incluso con logos de instituciones y demás, que lo que hacen simplemente es malinformar a las personas. De ahí que sería importante que si la empresa tiene la posibilidad de enviar un correo diario con información oficial o en alguna intranet, sistemas de mensajería instantánea o demás, o simplemente poner a disposición de los trabajadores links, por ejemplo, de la Caja del Seguro Social, links del Ministerio de Salud, para efectos de que esas sean las fuentes de información a las que tengan acceso nuestros colaboradores, pues haríamos muy bien con nuestros colaboradores para efectos de evitar el alcance y la propagación de este tipo de noticias. Básicamente, bueno, ese es un poco el tema de lo que ha pasado esta semana anterior. Yo les diría, bueno, ¿qué esperamos que ocurra a partir del día de hoy y hasta el próximo webinar de la semana entrante? Tenemos en camino lo que sería la votación del segundo debate de este proyecto de ley para la disminución de jornadas. Un punto que no hemos mencionado es que esa ley también, para efectos de evitar al máximo posible la afectación de los trabajadores y el ingreso que perciben sus familias, establece lo que se conoce como la permuta de tiempo no laborado. Esta es una figura que suena un tanto compleja, pero en realidad básicamente lo que busca es que si la empresa puede enviar a sus trabajadores a la casa y pagarles sus salarios por ese tiempo no laborado, que posteriormente, una vez que se supere esta situación de emergencia, podamos de alguna manera cobrar ese tiempo no laborado a los trabajadores, haciéndolos trabajar jornadas que de otra manera se habrían entendido como jornadas extraordinarias, pero en ese momento serían horas ordinarias. Eh, Parte de lo que se debe aclarar acá es cuál sería el tope máximo en el que yo podría utilizar ese tiempo, esa permuta de tiempo no laborado, pero lo que se plantea un poco es equiparar a estas personas que estarían teniendo este beneficio de irse para la casa sin trabajar, sin teletrabajar y recibir su salario completo, para que se les equipare después con un trabajador del 143, que son aquellas personas, recuerdan, que pueden trabajar hasta 12 horas ordinarias al día y 72 a la semana. De manera que una vez superada la emergencia, si a la semana trabajamos 48 horas, pues pudiéramos solicitarle a esos trabajadores laborar jornadas de hasta 12 horas y todas esas 12 horas se entenderían como horas ordinarias, ¿verdad? Esto evidentemente debe quedar plasmado en un acuerdo, en un compromiso de las partes para efectos de que pues después las reglas queden debidamente aclaradas. Si sujetáramos esa posibilidad a las 48 horas de la jornada semanal y pues una empresa que ya trabaja 48 horas, ¿cómo haría para efectos de ponerse al día, digamos, con este tiempo que estamos remunerando el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde viene el razonamiento de esta figura de la permuta y es importante que estemos pendientes del segundo debate que se estaría teniendo para este proyecto el día de mañana y cómo podemos aplicar eventualmente esto a partir de la próxima semana. De igual manera, el tema del decreto sobre la suspensión de contratos, esto definitivamente, como les comento, suena para las empresas algo urgente, algo casi que ni de ayer, sino de antier. Sin embargo, es entendible que el Ministerio de Trabajo esté buscando dimensionar la afectación que esto puede causar, porque al no tener claro cuánto será el tiempo, cuántos serán los días por los que esta situación de emergencia se va a prorrogar, enviar a los trabajadores a la casa sin ningún tipo de ingreso, definitivamente no ayudaría a mejorar la situación por la que está afrontando el país. Luego de eso, pues también evidentemente un escenario que es el que esperamos poder postergar lo máximo posible es el de ver
los despidos en forma, digamos, masiva en algunas empresas. Ya esto lo estamos viendo principalmente en empresas relacionadas al sector turismo, donde pues se habla de un plazo de normalización, digamos, para su actividad que no va a ser menor a el mes de septiembre o posterior. De manera que, imagínense, bueno, todos estos hoteles o cadenas, ya sea desde un hotel pequeño hasta una cadena de hotel muy grande, pues tiene costos operativos a nivel del mantenimiento de sus instalaciones, independientemente de que estén operando o no. Esas instalaciones se echarían a perder, digamos, si no tienen ese mantenimiento en un plazo muy corto, y esa empresa tiene que sostener esos costos a pesar de no tener pues ni un número mínimo siquiera de ocupación, y ese es un punto importante ahí a tomar en consideración. Vamos a retomar hasta donde nos dé tiempo en los próximos minutos las preguntas que se habían venido generando. Una colaboradora, por estar embarazada, puede solicitarnos que la dejemos ir por 15 días con goce de salario, y claro, en este caso en particular, ahí lo que se está solicitando es una licencia, un permiso con goce de salario. Como esto es una negociación, si la empresa está de acuerdo y está en sus posibilidades aprobar ese permiso con goce de salario, pues por supuesto que podría hacerlo. Sin embargo, conforme los días transcurren, digamos que el número de empresas que puede, digamos, aceptar este tipo de solicitud por parte de los trabajadores se va reduciendo, y lo que poco a poco es probable que empecemos a ver son solicitudes de permiso sin goce de salario. Sería una suspensión del contrato, pero es individual, ¿verdad? Entonces no hay que hacer todo este proceso, digamos, de comprobación ante el Ministerio de Trabajo, porque es más bien una solicitud que hace el trabajador, donde por un interés personal de cuidarse, de evitar exponerse a un riesgo de contagio, prefiere suspender su contrato a través de este permiso, de esta licencia sin goce de salario, irse para su casa, ¿verdad? Entonces, es algo que también se podría establecer. Para el teletrabajo, nosotros lo que generamos fue lineamientos temporales, nos dice Wilbert, y bueno, sí, correcto. Es muy importante este tema de la temporalidad. Puede ser que una empresa que nunca había valorado previamente hacer teletrabajo se vio forzada a utilizar el teletrabajo durante esta situación de emergencia. Y evidentemente, una vez las cosas vuelvan al estado, digamos, normal, podemos decidir suspender, sea en forma temporal o definitiva, el tema del teletrabajo. Ahí no aplicaría un tema de derechos adquiridos, no aplicaría un cambio, digamos, en las condiciones del trabajo, pero sí es importante, y así lo recomendamos, que si estamos utilizando el teletrabajo como una de estas formas, digamos, de alternativas de paliar con la situación, pues que documentemos esa situación. Acá les voy a proyectar una especie de encuesta. De nuevo, estas encuestas son completamente privadas. Es para efectos de tomar en cuenta en este momento de las 340 empresas que nos acompañan, qué medidas han tomado y un poco qué se podría esperar hacia futuro. Entonces, les estoy mostrando en este momento, son 5 consultas de respuesta única para que podamos compartir esa experiencia con el resto de los participantes. Retomando el tema de las consultas, en el caso de una empresa constructora que está en este momento en proyectos en ejecución, pero que en 2 meses se quedará sin trabajo porque todos los procesos se detuvieron, ¿cómo plantear la petición? Ese creo que ya lo habíamos comentado hace un rato. Vamos a adelantar por acá. Bueno, hasta ahorita ninguna empresa nos ha contestado la votación. No sé si ahorita es que no las están viendo o no desean contestar. Igual, como les digo, es una votación meramente confidencial y es para efectos de tener algunos datos para comparar. ¿Qué pasa si el patrono despide en forma verbal y días después menciona que se van a suspender los contratos? ¿Prevalece el despido con responsabilidad laboral? Bueno, en este caso en particular, les diría que ese eventual despido podría sostenerse, dado que el tema de la suspensión es una medida menos lesiva para el trabajador. Entonces, podríamos desaplicar el despido y convertirlo en una suspensión
sin ningún problema. Como les empecé diciendo al inicio de la sesión, durante estas 2 semanas, la experiencia que hemos tenido es una evolución de criterios, digamos, legales desde el punto de vista laboral muy tradicionales, los que siempre habíamos conocido, a cada vez flexibilizar un poquito más, de nuevo para evitar el tema de afectar definitivamente a los trabajadores con el tema incluso de un despido. Cualquier situación que se presentara donde puede haber dudas, les diría que es importante el buscar asesoría por los mecanismos que ustedes puedan tener a su disposición, pero definitivamente los criterios que estamos manejando durante esta semana y media hacia atrás son completamente opuestos a lo que siempre hemos hablado en materia laboral. Estamos entrando en una especie de terreno inexplorado para la mayoría de las empresas y es muy importante pues que tomen decisiones basados en información confiable. Definitivamente la página del Ministerio de Trabajo, la página de la Presidencia de la República son fuentes oficiales de información, pero de igual manera, en caso que podamos ayudarles, hemos habilitado este correo covid19@bdsasesores.com para atender consultas por parte de las empresas. Creo que tuvimos un problema con el tema de la votación porque no recibimos respuestas. Y entonces voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para el tema de ir cerrando, digamos, con preguntas esta sesión. Si le dan orden de aislamiento a un trabajador que acaba de ingresar al país por 14 días, ¿cómo procede el pago? Bueno, este es un punto importante que se aclaró en días pasados. Esta solicitud o orden de aislamiento básicamente se entiende por parte de la Caja del Seguro Social como una incapacidad. Entonces, esa persona tendría el subsidio por incapacidad durante ese tiempo, de manera que la empresa no tendría que pagar salario. De nuevo, cuando esa orden se le otorga, digamos, a todos los costarricenses que están regresando al país durante estos días, en donde únicamente costarricenses y residentes son los que pueden hacer ingreso a través de los aeropuertos, puertos y fronteras del país. Pero esas personas, de nuevo, aclaró la Caja del Seguro Social, tendrían una incapacidad. ¿Qué pasa si el patrono despide de forma verbal y días después? Ya esa la contestamos. Y vamos a ver un segundo. Si el Ministerio de Salud ordena que tengo que bajar la población en la compañía al 50%, pero no tengo posibilidad de que los colaboradores trabajen desde sus casas, ¿se tiene que enviar a vacaciones, permiso sin pago o tiene que ser permiso con pago? Bueno, en ese caso en particular, es de los que mencionamos al inicio, ahí tendríamos una razón, una causal de suspensión del contrato con estos colaboradores y tendríamos que ir al Ministerio de Trabajo para efectos de demostrar con esta orden que nos están entregando, donde nos piden disminuir la operación al 50% de la capacidad o al 50% de los colaboradores, y con esto básicamente tendríamos esa aprobación por parte del ministerio. Básicamente, pues con esto creo que estamos cubriendo la mayoría de las preguntas que hemos estado recibiendo. Una última por acá: ¿es o no necesario firmar contratos o adendas con cada uno de los trabajadores para enviarlos a teletrabajo, o solo con enviar un comunicado masivo con las reglas claras es suficiente? Bueno, para estos efectos, como les digo, ya el escenario ideal que teníamos hace más de 2 semanas de tener un contrato, una política, capacitaciones, eso digamos que quedó en pausa, quedó suspendido para que pueda ser reactivado una vez superemos como país esta emergencia. En este momento el teletrabajo pues se vuelve una necesidad para muchas empresas, y lo único que requeriríamos para efectos de proteger los intereses de la empresa es un comunicado general hacia los trabajadores en el sentido de que, pues bueno, básicamente esta es una medida temporal que desaparecerá una vez que la emergencia haya sido superada y que los puestos teletrabajables han sido analizados al interno con el área de recursos humanos, con el área de salud y seguridad ocupacional y profesionales, digamos que relacionados. Hasta acá cumplimos entonces con esta hora que habíamos prometido en este espacio de webinar,
de verdad agradecer el interés por todas las empresas. Tuvimos más de 350 conectadas durante esta sesión. Va a quedar grabada para una consulta posterior. Y como les digo, todos los viernes a las 2 de la tarde va a estar abierto este espacio para efectos de que puedan seguir el acontecer relacionado a la afectación de COVID-19 en los centros de trabajo. Decirles que queda el correo covid19@bdsasesores.com a su disposición para consultas en las que podamos apoyarlos y esperamos pronto salir de esta situación como país para efectos de que podamos regresar a la normalidad y ojalá que la cantidad de personas afectadas sean las menores posibles. Sigamos las recomendaciones de las instituciones de salud y como lo han visto durante este día, pues quédense en casa. Yo aquí estoy haciendo teletrabajo y les agradezco mucho por participar el día de hoy. Que tengan buena tarde.